En este tutorial vamos a explicar cómo introducir texto condicional en una actividad de GeoGebra. Para ello vamos a representar un ángulo del que podamos mover sus lados para obtener ángulos de mayor o menor amplitud y queremos que aparezca escrito en texto el tipo de ángulo que tenemos representado en cada ocasión en pantalla. Vamos a empezar por representar los lados del ángulo. Para ello seleccionamos dentro del menú de GeoGebra la opción semirrecta que pasa por dos puntos. Una vez seleccionada esta opción, marcamos dos puntos cualquiera de la cuadrícula que nos sirven para marcar el primer lado del ángulo. Dibujamos otra semirrecta con origen común a la representada anteriormente para marcar el otro lado del ángulo. Ahora queremos remarcar el ángulo convexo formado por estas dos semirrectas de origen común. Para ello seleccionamos la opción ángulo y marcamos las dos semirrectas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si hubiéramos marcado en el sentido de las agujas del reloj, nos estaría marcando el ángulo cóncavo y no el ángulo convexo, que era nuestro interés. Tenemos ya representado el ángulo y podemos ver que podemos hacerlo más grande o más pequeño. Si nos molestan a la vista el punto A y el B, ya que no los vamos a manipular, podemos ocultarlos a la vista utilizando la opción Expone oculta objeto. Seleccionamos la opción y marcamos aquellos puntos que no queremos tener a la vista. En este caso serían el punto A y el punto B. Una vez volvemos a la flecha, vemos que esos dos puntos desaparecen de la vista y ya no los podemos manipular, solo podemos mover el punto C. Ahora queremos que nos marque mediante un texto el tipo de ángulo. Por ejemplo, en este caso tenemos un ángulo agudo. Insertaríamos texto. Inserta texto y escribimos el texto agudo. Este texto ahora mismo no es un texto condicional, sino que aparece en todos los casos. Y queremos que solo aparezca cuando nuestro ángulo alfa sea un ángulo agudo, es decir, un ángulo de menor de 90 grados. Por ello, seleccionamos el texto agudo con el botón secundario del ratón, vamos a propiedades de objeto y en la ficha avanzado tenemos la posibilidad de introducir una condición para exponer el objeto. Esta condición es la que va a decir cuándo debe mostrarse el objeto y cuándo no. En nuestro caso queremos que la condición sea que el ángulo sea agudo. Para ello vamos a introducir en esta línea de texto esa condición por escrito. Nuestro ángulo se llama alfa. Podemos ver en la línea de la izquierda los nombres de los elementos que ya hemos representado en nuestra pantalla de GeoGebra. Nuestro ángulo alfa, que podemos escribir mediante el menú de ayuda para el lenguaje algebraico que tenemos a la derecha en GeoGebra, tiene que ser menor de 90 grados. Menor de 90 y el símbolo de grados que lo podemos encontrar también en este menú. Aceptando estas opciones, obtenemos un texto condicional que desaparece cuando el ángulo deja de ser agudo. Podríamos también introducir la posibilidad para que cuando fuera recto apareciera el texto recto. Pues para ello introducimos el texto recto y nuevamente vamos a propiedades de objeto, menú avanzado, alfa, en este caso igual a 90 grados. Como es una condición que no siempre se va a cumplir, GeoGebra tiene su propio lenguaje, su propio símbolo para representar esta igualdad. Es el igual con el símbolo de interrogante encima. Le estamos preguntando a GeoGebra si el ángulo es igual a 90 grados o no. Y cuando lo es, le pedimos que muestre el texto que tenemos aquí representado. Ahora tenemos que el texto recto aparece tan solo cuando el ángulo es igual a 90 grados. Podríamos hacer lo propio con todo el resto de ángulos, con ángulo obtuso y ángulo convexo. Nuevamente también podríamos editar este texto para que apareciera a mayor tamaño, yéndonos a las propiedades otra vez, yendo a texto, podemos aumentar el tamaño
mediano podemos poner el texto en negrita y podemos cambiar el color. Por ejemplo, poner un color carmesí. Lo mismo podríamos realizar con el texto recto. Tamaño mediano, color, negrita y color, por ejemplo, azul. Tenemos con esto explicada la posibilidad de introducir texto condicional en una actividad de GeoGebra.